Hola, ¿qué tal muchachos? ¿Cómo están? En este video vamos a responder la pregunta número 29 de la guía interactiva para el Exani 2 del módulo Ingenierías y Tecnología de la sección Pensamiento Matemático. Y la pregunta es la siguiente. Si se conocen los tres lados de un triángulo oblicuángulo, ¿con qué fórmula se puede calcular el valor de los ángulos? Al igual que las preguntas 27 y 28 de esta guía, esta corresponde al tema Teoría de triángulos, de geometría y trigonometría, así que vamos a recordar brevemente nuestros conocimientos en este tema. En este reactivo no se hacen operaciones, no obstante, se requiere de un conocimiento importante de teoría de triángulos. Por ello, vamos a repasar rápidamente cada una de las cuatro posibles opciones de respuesta. Como se mencionó en la pregunta 28 de esta guía, el teorema de triángulos más conocido que existe es el teorema de Pitágoras. Este permite calcular la longitud de uno de sus lados conociendo los otros dos. Por ser exclusivo para triángulos rectángulos, no puede aplicarse en triángulos oblicuos como el de este problema. Además, se observa que en su modelo no involucra ángulos, por lo tanto, no es posible calcularlos mediante su uso. La ley de tangentes, o también llamada teorema de tangentes, es de las reglas trigonométricas menos conocidas. Sin embargo, también es de gran utilidad como herramienta trigonométrica. Este teorema es una adaptación de la ley de senos que relaciona las longitudes de los lados de un triángulo con las tangentes de sus ángulos internos. Al igual que la ley de senos, se puede utilizar cuando se conocen un lado y ángulos correspondientes y un dato adicional, ya sea un lado o un ángulo. Por ello, no es posible calcular el ángulo del triángulo conociendo solamente la longitud de los tres lados mediante el uso de la ley de tangentes. La ley de senos o teoría de los senos es una regla de proporción entre las longitudes de un triángulo y los senos de sus ángulos opuestos correspondientes. Es posible utilizar la ley de senos cuando conocemos una pareja de lado y ángulos opuestos correspondientes y un dato adicional, ya sea un lado o un ángulo. Es posible utilizar la ley de senos para calcular ángulos, sin embargo, siempre se requiere de un ángulo adicional para hacerlo. Por lo tanto, no es posible calcular el ángulo del triángulo conociendo solamente la longitud de los tres lados mediante el uso de la ley de senos. La ley de cosenos es una adaptación del teorema de Pitágoras para así poderla utilizar de manera más amplia en todo tipo de triángulos. La ley de cosenos se puede utilizar principalmente en dos escenarios. El primero es cuando deseamos calcular la longitud de cualquiera de sus lados y conocemos los dos lados restantes y el ángulo que se forma entre ellos. Y el segundo es cuando se necesita calcular uno de sus ángulos y se tiene la longitud de sus tres lados. Por lo tanto, la ley de cosenos es la única que permite calcular el ángulo del problema con la información dada. De esta forma, encontramos la respuesta de la pregunta, la cual está en el inciso C. Si te gustó la explicación, haz clic en me gusta, suscríbete al canal y no dejes de seguirnos para más explicaciones de ejercicios.